Amada Iglesia, volvemos a encontrarnos para continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Ya vamos avanzando un poco en la lectura de la misma y en este domingo 8 de agosto, después de haber disfrutado de algunas vacaciones, volvemos al estudio de la palabra del Señor para continuar aprendiendo acerca de lo que Él quiere para nuestras vidas. Detengámonos un momento para agradecerle al Señor por su palabra, teniendo en cuenta que siempre es retadora e instructiva para cada uno de nosotros, poniéndonos en una actitud de mansedumbre delante de aquel que nos creó y que dio a su Hijo para salvarnos. Porque si leemos la palabra del Señor con una actitud altiva y con un corazón que no desea realmente obrar conforme a los designios del Señor, en realidad estamos únicamente haciendo una lectura ligera, pero que no va a dejar verdaderos frutos en nuestra vida. Vamos a poner entonces en contexto la lección del día de hoy. Santiago se ha ocupado de mostrarnos cuál es la realidad de cada cristiano delante de la tentación, enfrentándose a la tentación. Y nos ha revelado el proceso de cómo se concibe el pecado. Y este proceso, contrario a lo que normalmente hemos creído, no inicia en Satanás, inicia en nuestra propia concupiscencia. Y somos nosotros quienes le damos paso al pecado a través de nuestra libertad para actuar, dejándonos entonces seducir y concibiendo la maldad como tal con ese escenario que el diablo pone delante de nosotros. Además, Santiago nos ha retado a llevar la palabra de Dios a la práctica en la vida cotidiana, porque si esa palabra de Dios, que es hermosa, que tiene muchos pasajes bonitos, no es llevada a una realidad, entonces estamos siendo cristianos totalmente vacíos. Este día entonces vamos a pasar al segundo capítulo del libro de Santiago y vamos a titularlo El cristiano tratando a los demás. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al resto de personas? Debo advertir dos cosas antes de darle lectura al primer versículo, y es que esta lección del día de hoy tiene un propósito muy particular, y es el de abrirnos los ojos a muchas condiciones, a muchas actitudes, a muchas formas de pensar que incluso sin querer, incluso sin darnos cuenta, hemos tenido en más de alguna vez. Y el Señor nos va a confrontar contra nuestras propias actitudes para que nos demos cuenta que no siempre hemos sido tan correctos como lo creemos. Y además me gustaría decir que voy a llevar esta lección en paralelismo con algunos pasajes del libro de Mateo, muy puntualmente en algunos momentos en los cuales el propio Jesús dio enseñanzas que parece que casan perfectamente con la narrativa de su hermano Santiago. Ahora sí, vámonos al capítulo número 2, versículo 1 de la carta de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es muy interesante porque hay que recordar que Santiago le está hablando directamente a cristianos. Santiago no está hablando con cualquiera, está hablando con aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo y le han entregado su vida. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a cristianos, es lógico pensar que pues tienen fe, de lo contrario no serían tal. ¿Y fe en quién? Viene Santiago y les hace un recordatorio. Aquellos que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Y por qué les va a nombrar al Señor de una manera tan específica y tan pomposa? ¿Acaso ellos no sabían en quién creían? Por supuesto que lo sabían. Lo que ocurre es que Santiago lleva un propósito retórico
en esta frase, recordándoles que son siervos del Señor Jesucristo, ese que durante su ministerio y durante su predicación no hizo acepción de personas. Y es que vamos a encontrar diversos pasajes en la Biblia en los que Jesús fue a comer con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con pobres, con ricos, en fin, Jesús se relacionaba con todos. Por lo tanto, mi hermano, si usted es seguidor del glorioso Señor Jesucristo, pues hágalo sin acepción de personas. Pero aquí va a surgir una pregunta importante. ¿Qué significa la palabra acepción? Y para eso voy a salirme un poco de la Biblia y voy a ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Este es el diccionario oficial de la Academia de nuestro idioma. Por lo tanto, es la acepción correcta, incuestionable e inequívoca. ¿Qué dice la RAE acerca de la palabra acepción? Pues bueno, la define como la acción de favorecer o inclinarse, fíjese, o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular, sin atender al mérito o a la razón. Cuando Santiago nos dice que no hagamos acepción de personas, nos está diciendo primero que no favorezcamos a unos más que a otros. Segundo, que no nos inclinemos delante de unos, porque precisamente son humanos, son personas, y si usted se inclina delante de una persona, usted está haciendo idolatría. Este sea su mejor amigo, este sea su jugador de fútbol favorito, su político favorito, en fin, si usted se inclina delante de alguien, usted está cometiendo pecado porque está realizando acepción de personas. Y fíjese que la RAE lo dice muy interesante, sin atender al mérito o a la razón. O sea que aquel que hace acepción de personas, es decir, que favorece más a unos que a otros, o que se inclina delante de unos o de otros, en realidad lo que está haciendo es no pensar, no usar la razón. No lo digo yo, lo dice la Real Academia de la Lengua, que es la que definió la palabra acepción. Cuando Santiago entonces manda a que el cristiano no haga acepción de personas, en realidad lo que le está diciendo es no se incline ante nadie y use la cabeza, piense, use la razón, porque cuando usted hace acepción, usted discrimina, y al discriminar, usted simple y sencillamente está actuando de manera insensata y no está reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Porque si en vuestra congregación, y aquí ya le hablan no al cristiano individual, sino al cristiano en general, en conglomerado, el cristiano dentro de una congregación, es aún más delicado. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, está planteando un supuesto. Entran dos. Entra un hombre con anillo de oro, ya voy a explicar por qué es importante esto, y con ropa espléndida, y entra otro indigente, andrajoso. ¿Cuál va a ser la distinción fundamental? Aquí he colocado dos figuras de vestimentas modernas, pero en el momento en el cual Santiago escribía esto, en realidad una persona que portase un anillo de oro no solo demostraba que tenía recursos económicos, no solo tenía dinero, sino que además tenía un legado familiar que le creaba un nombre. Por eso decidí mantener separado este versículo 2, aunque tiene obvia conexión con el versículo que viene. Si se encontraba usted una persona que tenía un anillo de oro puesto, no solo era una persona pudiente económicamente, sino que también era una persona que tenía buenas relaciones, tenía cuello.
Entonces, lo que nos dice Santiago es, si entran estos dos, entonces, ¿cuál va a ser la reacción de la congregación? Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, es decir, al del anillo, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, le doy el mejor sitio, le doy importancia, lo trato diferente. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, aquí en la esquinita, aquí donde nadie te vea, donde la gente no se incomode contigo. Esta congregación está actuando de una forma que no refleja lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Pero este versículo tiene una enseñanza aún más profunda ahí por dentro. Y es que cuando yo hago acepción de personas, lo estoy haciendo por un interés. Claro, porque es que al pobre, al andrajoso, yo le pongo donde no me estorbe, donde no me interese si lo ven o no lo ven, y si no lo ven, pues mejor. Pero ¿por qué quiero poner en un buen lugar al que trae dinero? Porque quiero poner en un buen lugar a aquel que tiene estatus, que tiene buenas conexiones. Porque de fondo lo que hay es un pecado personal llamado egoísmo. Estoy siendo egoísta porque yo, al poner en preeminencia a alguien simplemente porque tiene buenos conectes, porque tiene dinero, lo que estoy haciendo es buscando un beneficio personal de forma velada. Por lo tanto, yo no voy persiguiendo nada cristiano, voy persiguiendo algo completamente terrenal. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Fíjese qué interesante lo que Santiago va explorando, porque de repente nos está diciendo, bueno, y saquemos de escena al rico, saquemos de escena al pobre, dejemos la escena normal entre ustedes. Está hablando de los cristianos. Y no es cierto que incluso entre ustedes mismos se van juzgando. Y no es cierto que entre ustedes mismos hacen distinciones. Y no es cierto que entre ustedes mismos hacen acepción, inclusive dentro de la congregación. Y creo que aquí los cristianos que tenemos muchos años de congregarnos, que tenemos muchos años de ejercer el cristianismo como si fuera un cargo, hemos visto en muchas ocasiones el que se le hace acepción a los hermanos y lo hacemos entre todos y somos bastante hipócritas, perdone que se lo diga, hipócritas porque de repente alabamos lo bueno que alguien hizo, pero por detrás estamos teniendo doble ánimo, recuerda, de nuestras lecciones anteriores. Y nos juzgamos. Y fíjese, todavía más, nos juzgamos con malos pensamientos. Eso quiere decir que no solamente rompemos la regla de no juzgar al hermano, sino que es que además nos ponemos mal pensados, nos ponemos inquisidores y hasta empezamos a levantar algunos falsos, algunos chambres. ¿Por qué motivo? Porque ese carácter de Cristo no se está reflejando en nosotros cuando hacemos acepción de personas. Y continúa, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjese que Santiago está mandando a hacer una reflexión interesante para cada uno de nosotros. Y lo va a hacer con un énfasis muy interesante también. Hermanos míos amados, es una forma de llamar la atención, es una forma de captar la atención de cada uno de nosotros, porque es que hasta nos está tratando, porque es que hasta nos está tratando mejor, nos está tratando con amor. ¿Para qué? Para que oigamos. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué quiere que oigamos con tanta atención? Lo que nos está diciendo es que si no nos hemos dado cuenta,
si todavía no nos ha caído el 20, si no nos hemos percatado de que Dios no ha elegido ricos y poderosos para que hereden su reino. Dios eligió a los pobres. ¿Para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. Y esto tiene mucha lógica. ¿Se acuerda cuándo venía la prueba? La prueba venía cuando no estamos siendo sabios. Y el rico, en general, nos lo decía ya en el capítulo 1, es como esa flor que está en su esplendor y se siente que va a ser eterna. Pero no lo es. En algún momento se va a marchitar. Entonces, la riqueza envanece la vista, la nubla, nos hace creer que podemos por nosotros y no porque es Dios quien está con nosotros. En ese sentido, entonces, tiene mucha lógica que sea el pobre el escogido para heredar el reino del Señor. Y es por eso que voy a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados. ¿Recordamos qué significaba esa palabra? Cuando la Biblia menciona bienaventurado, se está refiriendo a 3 veces feliz. No una, no 2, sino 3 veces feliz. ¿Y por qué sería usted 3 veces feliz? Porque va a recibir la bendición de Dios precisamente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjese que es bien interesante que Santiago se ocupa de extender la lógica de la pobreza. Voy a regresar un momento y se van a dar cuenta. Dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, en general. A los pobres de este mundo en general. Sin embargo, Mateo puntualiza a los pobres en espíritu. No dice a los pobres de espíritu, porque a estos que heredarán el reino de los cielos, espíritu es que les sobra. No son pobres de espíritu, sino pobres en espíritu, en el término de que ellos están necesitados de la llenura del Señor a través de cualquier manifestación que éste tenga de forma personalizada para cada uno de ellos. Son personas que están dependiendo del Señor y esa es su característica fundamental. No dependiendo del salario, no dependiendo de su negocio, no dependiendo de su riqueza, ni de sus conectes, ni de su poder, no. Pobres en espíritu, porque están dependiendo de la gloria de Dios. Y continuamos con Santiago. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Afrentar significa molestar, engañar, vituperar, lo que conoceríamos modernamente como hacer bullying. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y les hace una reflexión Santiago profunda, durísima, que parece que es que Santiago conocía el siglo XXI en la sociedad moderna. Parece que Santiago está leyendo nuestra propia realidad. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. En pocas palabras, Santiago le está diciendo a los cristianos, miren ustedes al fin y al cabo, están haciendo acepción de personas. Si aquí solo pobres hay, si ustedes también son pobres, ¿o no acaso son los ricos los que los oprimen a ustedes mismos? ¿O acaso no son los ricos los que los llevan a ustedes ante los tribunales? Ahora están de exquisitos ustedes haciendo acepción de personas en la congregación. Que no se les olvide que ustedes vienen de abajo porque somos pecadores todos. No se confunda, mi hermano. No se trata de que este es un discurso de la teología de la liberación, donde el pobre odia al rico y la lucha de clases. No. No tiene nada que ver con eso. Este es en el término espiritual. Y usted, mi hermano,
que viene de ser pecador, que viene de hacer cosas de las que estoy seguro que no está orgulloso. Usted, que a pesar de ser cristiano, continúa pecando porque es la naturaleza del pecado. Y usted va a hacer acepción de personas. O sea, de verdad yo, que vengo de ser pecador y continúo siéndolo, y que tengo una lucha diaria contra el pecado, voy a juzgar al hermano, en serio. Porque por supuesto, si usted se considera que usted está fuera de esto y porque usted no es pecador y usted no ha pecado y usted tiene una vida limpia, discúlpenos a todos. Permítanos retirarnos de la clase de escuela bíblica. Pero si usted considera que usted es un pecador, mi hermano, Santiago 2:6, no ande juzgando, no ande haciendo acepción de personas. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Se refiere nuevamente rico pobre. Y no son ellos los que dejan a ustedes en una posición desventajosa. Y no es el rico el que habla mal de ustedes y el que les da mala fama. Y ahora lo van a hacer ustedes con su hermano. Congruencia, por favor. Congruencia es lo que Santiago está pidiendo con estos versículos. Y me gustaría entonces ir nuevamente al libro de Mateo, porque aquí vamos a encontrarnos con una nueva bienaventuranza. Hay que recordar que Jesús está dando una predicación muy larga ante muchas personas y va dando bienaventuranza, es decir, va diciendo quiénes, en qué condiciones van a obtener esa situación de triple felicidad, 3 veces feliz. Y en el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo se refiere a que serán bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi hermano, es que unos versículos antes nos estaba diciendo, y ustedes van a juzgar a los demás, de verdad. Y ahora nos dice, si lo que ustedes tienen es hambre y sed de justicia, entonces les va a ser dado. Pero de justicia de verdad, no de justicia a mi conveniencia, no de justicia a lo que yo quiero, justicia real, justicia hecha a la imagen de Cristo con los estándares de Cristo. Es que el juzgar no nos corresponde. ¿Quién nos nombró jueces? Pero sí nos corresponde hacer justicia. ¿Con qué? Con nuestras obras, con nuestra propia forma de vivir. Ahí está la justicia a la que somos llamados. Y continúa Santiago, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Me gusta mucho la ilustración de esta persona que está mendigando y ha tomado como estrategia cubrirse el rostro con un espejo para que sea el que da limosna, el que se vea ahí y dé una limosna probablemente muchísimo más nutrida. Porque es que lo que nos hace falta se llama empatía, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice la ley real? Es decir, la ley de Dios, la verdadera, la inalterable. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que no en vano nos lo menciona, porque ya Jesús había dado un indicio, o más bien una lección muy clara y muy amplia acerca de esto. Vamos a volver entonces al libro de Mateo para hacer el paralelismo del cual les hablaba. Y dice en el capítulo 22, versículos 36 al 39, un pasaje conocidísimo que estoy seguro que reconocerán de inmediato. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, fíjense, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa última frase ha sido atomizada normalmente para ser el emblema. Sin embargo, es muy necesario que pongamos atención en la palabra semejante. Quiere decir que si la primera es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente, se hace la semejanza hacia el prójimo. Vas a amar a tu prójimo en consecuencia de ese amor que tienes por Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es que no es amar por amar. Amamos al prójimo porque amamos a Dios. Y si no amamos al prójimo, es que la cosa es muy sencilla. No amamos a Dios. Pero si hacéis acepción de personas, continúa Santiago, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cada vez, mi hermano, que usted vaya a despreciar a alguien por cualquier condición, la que sea, entonces recuerde que usted está pecando. Y aquí normalmente lo asociamos con rico y pobre. Es que si viene mal vestido, no lo voy a dejar entrar. Es pecado. Mi hermano, ¿y si entra tatuado? ¿O si llega con el cabello largo? ¿O si llega vestido con un género que no le corresponde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haría la congregación ante eso? ¿Dejarlo fuera? ¿Juzga usted al jovencito de cabello largo, con piercing por aquí, por allá? Lo juzga. ¿Juzga usted al homosexual? ¿Hace acepción por ese tipo de cosas? Es muy sencillo, mi hermano. Eso se llama pecado. Se lo repito, pecado. Y es que Santiago nos está tocando profundo en el tradicionalismo cristiano moderno. ¿Cuánta acepción de persona hemos hecho durante tanto tiempo? Y fíjese, Mateo 25, del 34 al 40, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, de la cárcel y viniste a mí. Y aquí hago la pausa porque es que los que están oyendo le van a preguntar, Señor, pero ¿y cuándo hicimos todo eso? No lo recordamos. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Santiago nos lleva por el camino de la justicia. Pero la justicia no solamente es creerme recto, es actuar recto. Y parte de esa rectitud incluye no hacer acepción de personas. Y si usted dice, mire, pero yo sí he juzgado alguna vez, pero yo cumplo todo lo demás. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, simplemente hay pecados. Así que, si usted alguna vez ha juzgado a un hermano, si usted alguna vez ha hecho acepción de personas, es exactamente el mismo pecado que mentir, que cometer adulterio o que matar.
Lección del día. Amemos a nuestro prójimo sin juzgarle, porque esa es la única forma en la que se va a reflejar el verdadero carácter de Cristo en nosotros. Que Dios nos bendiga.